Bueno, como les dije, vamos a hablar acerca de este tema que se llama la soberanía de Dios, y también como subtítulo les dije cuánto conocemos a nuestro Dios, amén. Y yo sé que la verdad este tema, hermanos, es un tema muy extenso, ¿verdad? Hablar acerca de la soberanía de Dios, y yo pues voy a hablar un poco de lo que yo he entendido, ¿verdad? Y lo que he aprendido, porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos preguntas. Muchas veces tenemos preguntas, ¿verdad? Que, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué pasan los tsunamis? ¿Por qué hay guerras? ¿Verdad? Son preguntas que nosotros tenemos, que, ¿por qué hay terremotos? ¿Verdad? O muchas veces decimos, ¿por qué se cayeron las Torres Gemelas? ¿Verdad? O incluso muchas veces nosotros tenemos esas preguntas, ¿por qué nacen los niños enfermos? ¿Verdad? Y luego muchas veces decimos que son por las generaciones, maldiciones generacionales. Pero fíjense que en Éxodo 4:11 dice: y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Pues aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, de que de una u otra forma el Señor es el que hace, ¿verdad? De una u otra forma, que Él permite, ¿verdad?, que nazca así. Porque fíjense que muchas veces, ¿por qué nacen las personas mudas o enfermas? Y muchas veces es el propósito de Dios para mostrar su gloria. Porque fíjense en Juan 9:3-4, una vez se acercaron, ¿verdad?, los fariseos o los religiosos y le preguntaron al Señor que por qué había nacido alguien ciego. Y en Juan 9:3 dice: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. O sea, Dios lo permitió por una razón, hubo un propósito de que Él naciera de esa manera. Y debemos de entender que para Dios su creación es hermosa, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces podemos ver a ciertas personas, ¿cómo puedo decirlo? Tal vez enfermas, ¿verdad? Pero para Dios es hermoso, es su creación de Dios, amén. Y entonces muchas veces también hay veces que hay cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Y luego lo que se nos viene en mente a nosotros cuando pasan ciertas cosas o dificultades en nuestra vida, ¿qué decimos? Pues es el diablo, ¿verdad? Y sí, hermanos, muchas veces el diablo está listo para hacernos tropezar, está listo para hacernos caer. Eso es si nosotros no velamos y oramos, amén. Pero ya hemos hablado que muchas veces nosotros somos los mismos que abrimos las puertas para que el diablo, ¿verdad?, ahora sí nos tiente o nos haga caer. Nosotros mismos, como la otra vez, ya yo lo dije una vez, y también de hecho ayer estaba yo hablando, que muchas veces nosotros como hijos del Señor, hay cosas que nosotros ya no debemos de ver, se puede decir, como en la tele. Un ejemplo les voy a poner fácil y sencillo. Por ejemplo, nosotros si vemos una película de terror, ¿verdad?, nosotros como hijos del Señor, nosotros no debemos de ver ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros prácticamente estamos abriendo puertas al enemigo. Por eso, como dicen, ya a medianoche uno anda diciendo, ay, que escuché por ahí ruidos. Pero es porque tú mismo abriste las puertas al enemigo. Amén. Y porque fíjense también, muchas veces nosotros, ¿verdad?, hay veces que de una otra manera caemos o pecamos, y no, ahí sí no vamos a decir que fue el diablo, sino que el mismo Señor nos dice en Santiago 1:13-14, nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando nosotros mismos de nuestros propios deseos pecaminosos, ¿verdad?, y caemos, pero no es porque el enemigo, ¿verdad?, nos haya, como dicen, hecho caer, sino que uno mismo. Es como les digo, ¿quién te manda a ir a ver una película de terror? Tú que tienes a ese, que vistes ahí, dijéramos, como dicen, ¿verdad?, el anuncio, y voy a verlo por curiosidad. ¿Y qué es lo que dice el dicho? Que la curiosidad, ¿qué? ¿Verdad? Entonces muchas veces nosotros somos los responsables de lo que hacemos en nuestra vida.
Amén. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, hermano, entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? Pues bueno, el concepto que se le da a la soberanía de Dios dice que Dios gobierna el cielo y la tierra. Él tiene el control de todas las criaturas, Él tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. A Dios no se le sale nada fuera de control, ¿verdad? Si hay un terremoto, no es de que a Dios se le pasó o que no supo que iba a pasar eso. No, Dios, ¿verdad? Todo está bajo el control del Señor, ¿verdad? Incluyendo todo lo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Y como dije, muchas veces hay un propósito, ¿verdad? Por eso cuando pasan ciertas cosas. Y también la palabra del Señor nos dice que pues Él es un Dios omnipotente, ¿verdad? Un Dios poderoso, que Él gobierna todas las cosas. Por eso como empezamos en el Salmo 135:6, que nos dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, aquí prácticamente está diciendo que en todo Él tiene el control. Ya sea en el cielo, incluso, ¿verdad?, en los mares. Y eso es la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios está a cargo de todo. Amén. Y como le digo, Dios tiene el control de toda la creación porque todo le pertenece a Él. Amén. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Tal vez se puede decir que oramos, ¿verdad?, para que no haya guerras o no haya enfermedades. Y pues es algo, ¿verdad?, que nosotros de una otra manera le pedimos al Señor. Pero fíjense que en Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es lo que vemos, ¿verdad?, que muchas veces sabemos cuando pasó el diluvio. Dios dio un tiempo, ¿verdad? Y tal vez por más de que a lo mejor quisiera que los demás fueran salvos, o sea, Dios dio un tiempo. Dice que Dios cerró la puerta y ¿quién hizo retroceder de que no pasara el diluvio? Nadie, ¿verdad que nadie? Amén. Y también vemos, ¿verdad?, que cuando hubo un juicio en Sodoma y en Gomorra, vemos que Abraham de una otra manera intercedió por el pueblo, pero ya estaba determinado que iba a haber un juicio. ¿Por qué? Porque el pecado que había ahí. Amén. Y ya sabemos, ¿verdad?, que a futuro falta otro juicio, que no va a ser por agua, sino que va a ser por fuego, hermanos. Así es que nosotros, ¿verdad?, de otra manera debemos de andar bien. Y pues yo sé que muchas veces a nosotros nos desconcierta o no podemos entender, ¿verdad?, por qué nos pasan muchas veces cosas malas o negativas. Y si es malo, no puede venir de Dios. Muchas veces eso es lo que nosotros, ¿verdad?, se nos viene a mente rápida. Pero muchas veces decimos, bueno, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué está pasando estas cosas en mi vida? ¿Verdad? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué, dijéramos, mi negocio se está yendo mal? ¿Por qué me está agarrando ciertas enfermedades? ¿Verdad? Pero fíjense que cuando tenemos un claro ejemplo aquí en las Escrituras, ¿verdad? En Job 2:9, vemos que cuando Job estaba pasando su sufrimiento, ¿verdad?, esas enfermedades, él nunca se puso a decirle a Dios que por qué estaba pasando ese sufrimiento. O sea, él nunca se puso a decirle a Dios, hey, ¿por qué me mandas esto? O ¿por qué me está sucediendo eso? ¿Verdad? Vemos que como dicen, de un día para otro, ¿qué es lo que pasó? Dice que perdió primero que todas sus cosas, sus propiedades. Luego perdió a sus hijos. Imagínense, yo creo que ya todo esto sabemos, pero si nosotros entendemos bien lo que le pasó a Job, o sea, fue algo tremendo, ¿verdad? Algo de dolor. Perder primero, imagínense, todas sus propiedades y luego perder a sus hijos. Y como dicen, todavía fuera un hijo a la vez, no. Fueron, como dicen, creo 6, 7 hijos, pero rápido. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Perdió su salud. ¿Y qué consejo le dio su esposa? En Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, para que esa mujer le haya dado ese consejo a su esposo, ¿verdad? Como dice el dicho, que ¿para qué quieres qué? Con esos amigos, algo así, ¿no?
Pero bueno, imagínense, ¿verdad? Ese consejo que le dio. Y fíjense Job, la respuesta que él le da. Él le dijo en Job 2:10: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o puedes decir tontas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y eso es lo que vemos, hermanos, ¿verdad? Cuando tú puedes entender lo que es la soberanía de Dios, tú puedes entender de que Dios tiene el control de tu vida, aunque sean cosas que están pasando que tú no puedes entender, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, hay veces que hay propósitos en nuestra vida. Y yo sé que muchas veces entre esas puede haber a lo mejor ciertas enfermedades que nosotros no podemos entender. Yo sé que de una u otra manera, ¿verdad? Pues todos queremos ser sanos, pero tal vez puedes tomar lo que tal vez Dios está tratando en tu vida por cierta enfermedad. Amén. Porque el Señor es dueño de todo. El Señor es dueño de nuestra vida. Amén. En Salmo, en 1 Samuel 2, 6, 7 dice: el Señor quita la vida y la da. Es lo que vemos. El Señor, ¿verdad?, es dueño de nosotros. Amén. Y yo sé, ¿verdad?, que muchas veces la gente piensa que cuando todo está bien, o cuando todo, ¿verdad?, está, como dicen, bajo control, o cuando hay un buen clima, ¿verdad?, es que porque Dios tiene el control. Muchas veces nosotros así lo podemos ver, que cuando todo está bien, entonces Dios tiene el control. Pero si hay guerras, si hay pandemias o enfermedades, entonces ahí Dios ya se le pasó, o Dios no está bajo control. Pero yo les quiero decir, hermanos, que Dios está en control tanto cuando dicen en las buenas y en las malas. Y es lo que nosotros debemos de entender, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, tanto en los días malos Dios tiene el control. En los días, ¿verdad?, buenos, también Dios tiene el control. No solamente debemos ser agradecidos cuando estamos bien, porque muchas veces cuando nosotros estamos bien es cuando nosotros pensamos que Dios está ahí, y cuando está mal algo en nuestra vida, muchas veces nosotros podemos pensar que tal vez, o sea, Dios no tiene el control. Pero tanto sea bueno y malo, hermanos, debemos estar agradecidos en todo. Amén, amén. Así es. Y así como vemos lo que pasó en Job, ¿verdad? Job no reclamó al Señor, él no dijo nada. Simplemente, ¿verdad?, él dijo: Dios da, Dios quita, ¿verdad? O solamente bendeciré a Dios en lo bueno y no en lo malo. No, no, no. Y fíjense que Dios, ¿verdad?, Él tiene el control de todo, Él es soberano, Él sabe por qué permite ciertas cosas. Muchas veces, como vemos hoy en día, ¿verdad?, que tal vez hay persecuciones, o tal vez no hay como las que hubo en la antigüedad. Ya ve que en la antigüedad hubo muchas persecuciones, e incluso hubo como se cree que de 200 a 300 años que los primeros cristianos, ellos vivían en las catacumbas, que eran unas cuevas abajo, y ahí andaba, ellos vivían ahí ellos muchas veces los perseguían los soldados, pero ahí ellos vivían. Pero muchas veces hay un propósito. ¿Para qué? Para que el evangelio del Señor siga avanzando, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros de una u otra manera, ¿verdad?, estamos bien, pues estamos cómodos, ¿verdad? Como dicen, pues no, a lo mejor no hablamos del Señor, no predicamos. Pero cuando hay, ¿verdad?, muchas veces ciertas cosas que pasan a nuestro alrededor, pues como que somos más de predicar, de invitar a la gente que venga a la iglesia. Amén. Por eso ahí en Juan 16:33 la palabra nos dice, Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es lo mismo, ¿verdad? En el mundo tal vez tú tengas aflicción, tal vez tú tengas persecución. Y miren, no necesitas ser una persecución como vemos tal vez la de antes, o vemos hoy en día que matan a algunos, como allá en África o en los países de Oriente, que matan por predicar. Pero muchas veces ya sabemos que en tu trabajo es algo que se ve. En tu trabajo o alrededor con tus familiares con los que tú te juntas, muchas veces hay ese tipo, vamos a decirlo así, tal vez no de persecución, pero sí eso que te molestan, porque tú eres diferente, tú no haces lo mismo que hacen los demás,
Tú no te comportas como ellos se comportan, ¿verdad? Pero aquí, como dice el Señor, dice, en el mundo vas a tener ese tipo de cosas van a pasar en tu vida. Pero ¿qué es lo que dice? Pero confía, debemos de confiar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ya venció al mundo. Así es que cuando todo va bien en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Muchas veces también a nosotros, honestamente, hermanos, cuando todo va bien en nuestra vida, muchas veces a nosotros se nos olvida ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces, no, pues no hay necesidad en mi vida. Tengo, pues como les digo, el buen trabajo, tengo, ¿verdad?, bien mi trabajo, mis carros, mi casa, ¿verdad? Al fin que el Señor me está bendiciendo y pues tal vez no hay necesidad de buscar más de la presencia del Señor. Pero muchas veces también cuando hay mayor dificultad en nuestra vida es cuando nosotros buscamos a Dios. Pero incluso muchas veces Dios, como les digo, Dios es soberano y tiene el control. Muchas veces Dios va a mandar algo a nuestra vida, se puede decir, como para llamar la atención. Fíjense que en Salmo 78, 34 al 35 nos dice: cuando los hería de muerte, o sea, ¿quién hería de muerte? Dios al pueblo de Israel. Entonces lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y Él, Dios Altísimo, su Redentor. Y ya sabemos, hermanos, que hoy en día muchas veces no ha cambiado a como lo que ha pasado tiempos anteriores. Cuando todo va bien en nuestra vida, muchas veces no hay tiempo para Dios. No hacemos ese espacio para Dios, ¿verdad? Pero cuando muchas veces el Señor nos da una pequeña sacudida a nuestra vida, es cuando nosotros, ¿verdad?, nos acercamos más o queremos saber más de Dios. Por eso aquí, como dice este salmo, dice que cuando Él los hería de muerte, dice que entonces lo buscaban más. Entonces muchas veces cuando hay cosas que pasan alrededor, por ejemplo, ¿verdad?, ahorita de lo que está pasando, que estamos viendo esas noticias que están pasando, ¿en dónde? En Kuwait, creo que se llama así. O Afganistán, ¿verdad? Pero creo así se llama la área donde están. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Mucho, de una otra manera, uno pues piensa, ¿qué está pasando, verdad? Están matando a la gente o incluso a los cristianos. Pero muchas veces también es para que nosotros reflexionemos. ¿Cómo estamos nosotros? Imagínense, ellos allá sufriendo y nosotros como un pueblo en libertad. Que podemos aquí tener la iglesia, si queremos, abierto los 7 días a la semana y no buscamos de Dios. Y cuando hay servicio, ¿verdad? Y no estoy tirando piedras, pero cuando hay servicio muchas veces no prestamos, ¿verdad?, atención para acercarnos a Dios. Yo sé que muchas veces no podemos, yo sé, hermanos, pero muchas veces cuando, aunque estemos cansados, debemos de hacer ese esfuerzo por estar, ¿verdad? Muchas veces como hay hermanos que, como dice, ¿verdad?, tal vez no pueden venir, pero si no viene uno, viene el otro, viene la esposa, viene el esposo. Pero muchas veces dicen, no, pues dice el esposo, yo no voy, pues yo tampoco, ¿verdad? Entonces, les digo, muchas veces cuando estamos así, ¿verdad?, de una otra manera hay cosas que pasan y eso nos hace reflexionar. Es como le digo, lo que está pasando allá, nosotros aquí somos libres, ¿verdad? A lo mejor aquellas personas ahorita quieren buscar más de Dios o quieren acercarse a escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor, pero no pueden porque lo están persiguiendo. Pero como les digo, nosotros aquí tenemos todo, tenemos aire. Si tienen frío, ahorita les decimos que prendan el aire caliente y viceversa, ¿va? Tenemos las sillas bien cómodas y todo. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad, hermano? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces también nosotros, ¿verdad?, de una otra manera no somos agradecidos, ¿verdad? Y no lo sé, no estoy tirando pedradas, ¿verdad? Pero pues es aquí lo que está diciendo el Señor. Amén. Por eso el Señor nos dice en Isaías 55, 6, 8, y lo dice para todos también los que nos están sintonizando en las redes sociales, nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamale en tanto que está cercano. Así es, hermanos, ¿verdad? Hoy es tiempo de buscarlo. Yo sé que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, venimos con ese corazón dispuesto a buscarlo, pero todos los que están allí en las redes sociales, en sus casas, ¿verdad?, es tiempo de buscar al Señor, de buscar en verdad, ¿verdad?, de corazón,
¿verdad? Porque ya lo que estamos viendo, ya muchos están apuntando que dicen que ya estamos en la recta final, ¿verdad? Amén. Y fíjense que como una de las cosas que también hemos visto el día de hoy, algo que nos está pasando el día de hoy es este virus. Ya vemos, ¿verdad?, que con este virus hemos visto, ¿verdad?, de que cómo es el ser humano, es frágil, ¿verdad? Ni el dinero lo puede curar, ¿verdad? No puedes pagar por tu salud, ¿verdad? Entonces, muchas veces también nosotros, ¿verdad? Si nos enfocamos mucho en el trabajo, y bueno, Dios, como quiera, luego voy, cuando tenga tiempo. Pues como dicen, ¿verdad? La salud es así, digamos, trabajo, por más que tengas dinero, la salud, ¿verdad?, no tiene precio. Así es como dice, ¿verdad? Ahorita es tiempo de buscar a Dios, es tiempo más de acercarnos, ¿verdad? Buscar de su presencia. Y nosotros como creyentes, ¿verdad?, debemos de confiar en el Señor y estar seguros de su palabra, porque en el Salmo 57:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase la destrucción. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros como creyentes del Señor, ¿verdad? De estar confiados en el Señor, ¿verdad? Haya este tipo de pandemia o no, o lo que esté pasando, debemos de recordar que Dios es soberano y Él tiene el control de nuestra vida. Amén. Amén, hermanos, amén. Pero bueno, también, hermanos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad?, de que Él controla todo, que nada se les pasa de las manos. Fíjense que muchas veces también, incluso Dios, muchas veces dice que mandaba pestes o enfermedades a su pueblo, o en este caso incluso también a nosotros puede mandar algo para que haya un despertamiento espiritual, ¿verdad? Y sepamos que Dios tiene el control. Fíjense que en la Biblia nos enseña que Dios también mandaba plagas a su pueblo. ¿Por qué? Porque vivían en pecado. Fíjense que en Samuel 24, versículo 15, dice que Dios trajo un castigo a causa del pecado del rey David, porque él hizo un censo y dice que muchos murieron. Dice Samuel 24:15, dice: y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres del pueblo. Y es que ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no vemos el pecado como Dios lo ve, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos seguir haciendo cosas en nuestra vida y pensamos que estamos bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Podemos seguir diciendo esos chistes colorados, palabras de doble sentido, ¿verdad? Podemos muchas veces comportar, o sea, con tal de no verme mal con mis compañeros, puedo tender a hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Y entonces es lo que pasa, porque muchas veces pues pensamos, no, como quiera, Dios, o sea, no hay problema, Dios es amor, Dios me perdona, ¿verdad? Y muchas veces nosotros seguimos haciendo lo malo delante del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces también no queremos cambiar nuestra vieja manera de vivir. Pero como dice el dicho, ¿verdad?, muchas veces nosotros, si nos comportamos mal, como dicen, una manzana podrida va a empezar a dañar a las demás, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿verdad?, como dice, hay veces que puede pasar cosas en nuestra vida, pero debemos de tener un comportamiento bien ante los demás, ¿verdad?, con nuestros compañeros, para dar crédito de lo que nosotros somos, ¿verdad? Porque como dicen, ya ahorita, hoy en día, muchas veces ya no se sabe, cuando uno dice, no, pues que yo soy cristiano, y dicen, bueno, pero tu comportamiento como que no se ve igual a lo que tú dices, ¿verdad? Pero fíjense que pues todo esto lo que estaba pasando, incluso, ¿verdad?, de las guerras o enfermedades, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a cambiar o seguiremos igual como estamos el día de hoy? ¿Verdad? Porque de una otra manera, muchas veces cuando pasan ciertas cosas, hay veces que uno quiere buscar más de Dios, quiere ser más como el Señor Jesucristo, ¿verdad? De una otra manera vivir, ¿verdad? No sé, como Él vivía, buscar más la santidad, más su presencia, orar más, porque muchas veces también nosotros, ¿verdad?, cuando estamos en una enfermedad, y a mí me ha pasado,
¿verdad? Hay veces cuando me siento un poco mal, ahí sí voy, ay Señor, perdóname y que ayúdame y todo, ¿verdad? Pero hay veces cuando yo me siento un poco bien, pues digo, ay, ya se me hace tarde y bueno, Señor, gracias por otro día y vámonos, ¿verdad? Pero muchas veces así pasa, hermanos. Entonces, cuando nosotros pasa alguna cosa en nuestra vida, ya sea, ¿verdad? Como les digo, una enfermedad o lo que estamos viendo, ya ve que de una otra manera siempre, la otra vez también, que, bueno, no sé qué ha pasado, ¿verdad? Todo eso que de las guerras que se han escuchado. Y muchas veces, yo también no me acuerdo cuándo fue, pero yo también como que dije, ay, a ver si no se pone feo, ¿verdad? En todo el mundo. Pero como que pasa eso y como que ya se le olvida a uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, ¿verdad? No importa, ¿verdad?, de lo que estemos pasando, ya si el Señor nos sana o no, pues nosotros debemos de ser como Él, ¿verdad? Debemos de buscar más de su presencia, debemos de buscar de una otra manera más, ¿verdad? Tener ese amor por la obra de Dios. Y yo como siempre les he dicho, hermanos, ¿verdad? Estar aquí en la casa del Señor no es pérdida de tiempo, hermanos. El Señor, ¿verdad?, es lo que nos dice, me parece que Hebreos 10:25, dice que no debemos de dejar de congregarnos. Y yo siempre les digo eso, hermanos, ¿verdad? Porque es una bendición, hermanos, es una bendición estar aquí. Por eso muchas veces yo estaba hablando, ¿verdad?, con unas personas ayer y les estaba comentando que muchas veces hay gente allá afuera que puede tener todo, hermanos. Familia, hijos, buenos carros y todo, pero a la vez están vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su vida. Y muchas veces tal vez nosotros, ¿verdad? De una otra manera, muchos, ¿verdad?, que han perdido a sus familiares, a sus esposos, esposas, ¿verdad?, hijos y todo. Pero de una otra manera el Señor te da esa llenura que tú necesitas, ¿verdad? Sabemos que todo viene a su tiempo, pero de una otra manera el Señor te hace sentir bien, te hace sentir en paz, ¿verdad? Entonces muchas veces, como les digo, cuando pasa este tipo de cosas, porque Dios tal vez permite, como esto de la pandemia, sea como sea, haya sido, como dicen, mano negra, que lo hicieron en el laboratorio, lo que sea, Dios lo permitió. Dios lo permitió, hermanos, porque ahí dice en Mateo 24, ¿verdad?, que habrá rumores de guerras, pestes, hambre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿verdad?, debemos de crecer más espiritualmente, debemos de buscar más del Señor, ¿verdad? Yo como les digo, hermanos, ¿verdad? No, aquí no es de que uno los quiera tener aquí, pero la hermana, bueno, ¿cómo se llama? La hermana Corina, no sé si se conocen, que es la suegra, ¿verdad? ¿La suegra de quién? ¿Del hermano Luis o no? ¿Verdad? La hermana, ella estaba comentando que dice que allá donde son, ¿de Salvador o dónde son? ¿De Guatemala? ¿Salvador? Dice que allá todos los días tienen servicio, ya sea de oración, ya sea vigilias, tienen sus servicios todos los días, ¿verdad? Están buscando la presencia del Señor y tú la puedes ver y se ve una señora, ¿verdad? Ya es una hermanita llena de energía espiritual, si lo podemos ver así. Y muchas veces nosotros con 2 o 3 servicios, ¿verdad?, ya no podemos. Pero es lo que les digo, ¿verdad? Muchas veces es para que nosotros, ¿verdad?, nos acerquemos a Dios. O sea, cuando pasa estas pruebas a tu vida, después de que pasa eso, ¿estás más cerca de Dios o después te alejas de Dios? Porque como ya estás sano, ya estás bien, ya te alejas, ¿verdad? Son unas preguntas que nosotros debemos de hacer y también, ¿verdad?, algo que nosotros, ¿verdad?, no debemos de perder el tiempo en estos días, es de buscar más la presencia de Dios. Amén. ¿Verdad? De estar en comunión más con el Señor, ¿verdad? Estar más esa comunión con la familia, ¿verdad? Los varones, ¿verdad? Ser ese líder espiritual que Dios quiere. Amén. Debemos de orar más, hermanos, buscar más de Dios, ¿verdad? Y también una de las cosas, valorar todo lo que está alrededor de nosotros. Amén. Por eso el Señor nos dice en Juan 14:1, nos dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, también crean en mí. Amén. O sea, ¿qué es lo que nos dice? Cualquier cosa que luego pase en nuestra vida, no se turbe tu corazón, no te aflijas, ¿verdad?
yo sé que cuando empezó como esto de la pandemia, pues yo sé que todos como de una otra manera nos afligimos, ¿verdad? Tuvimos miedo, pero el Señor nos dice, no se aflijan, no se turben, ¿verdad? O como ahorita de lo que pasó, de esto que está pasando en Afganistán, ¿verdad? Uno puede decir, ya va a empezar otra guerra. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No se turben, o sea, no se aflijan, ¿verdad? No se preocupen, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Amén. Por eso en ese mismo, en Juan 14, versículo 27 nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Esto es algo, hermano, que tú debes de tener en mente, de grabártelo. Juan 14, 27 es algo que a mí me ha ayudado. En verdad es algo que a mí me ha ayudado. Como dice, la paz del Señor, ¿verdad? Que nos da, dice, mi paz les doy. Dice, no se la doy a ustedes como el mundo la da. Es algo que cuando tú hay problemas en tu vida, tú debes de entender, ¿verdad? Que Dios tiene el control, ¿verdad? Cuando hay cosas que a lo mejor tú no puedes solucionar, tú debes de entender que Dios tiene el control, que tú debes de estar tranquilo, debes de estar en paz. Yo sé, hermanos, que sí hay aflicciones, ¿verdad? Hay problemas y todo que vienen, ¿verdad? Ahí mismo el Señor también nos enseñó, ¿verdad? Imposible que venga eso, pero debemos de tener esa paz que el Señor quiere, porque muchas veces muchos buscan como esa paz o esa alegría. La gente de allá afuera busca, digamos, esa paz o esa alegría con las cosas seculares, ¿verdad? Los bailes, todo eso, haciendo, no sé, ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, yo conozco a un muchacho, ¿verdad? Que como de repente él anda con una muchacha, luego con otra, y está casado, y él siente que él es, como dicen, Juan Camané. Pero no, eso no es estar alegre o tener paz, eso no te trae la paz. En cambio, mucha preocupación de que lo vayan a cachar, ¿verdad? Pero es algo, miren, hermanos, que a mí me ha ayudado este versículo, ¿verdad? Yo sé que de una otra manera hay tribulaciones. Hermano Martín, ¿a poco no te llega la tristeza? Sí me llega la tristeza. Yo me he enfermado, de repente se siente la soledad, ¿verdad? Extraño a la familia. Pero ¿qué es lo que me dice el Señor? Mira, Martín, yo tengo esa paz que tú necesitas, ese vacío que tú necesitas, soy yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, como les digo, ¿verdad? Dios tiene el control de nuestra vida, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Todo lo que pasa a nuestro alrededor, y debemos de estar confiando en el Señor, porque, como les digo, Él es soberano y Él controla todo. Hasta lo que yo puedo entender, Él controla todo lo que nosotros pasamos. Amén. Y por eso, ya por último, hermanos, muchas veces uno puede decir, bueno, hermano, cuando yo estoy pasando por ciertas cosas que yo no entiendo, ¿cómo puedo yo orarte, Señor? ¿Cómo yo puedo decir, Señor, verdad que, o sea, por ejemplo, sabe Dios, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿cómo puedo hacerlo? Como dijo el Señor en Lucas 22 al 42, dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y es algo que yo he entendido, ¿verdad? Cada que uno ora, a pedirle que se haga la voluntad de Dios. Porque muchas veces tal vez yo estoy pidiendo, imagínense, yo estoy pidiendo $1,000,000 y va a decir Dios, no, pues eso no te va a ayudar, te me vas a perder. Mejor te mantengo con poquito, ¿verdad? Y como dicen, que se haga la voluntad del Señor. Amén. Amén. Pues pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor, mis hermanos, y todavía hay tiempo, si gustan pasar al frente, hermanos, con confianza, hay tiempo para meditar en lo que escuchamos el día de hoy, de lo que es la soberanía de Dios, hermanos. Si gustan, pasen, ¿verdad? Y oren con sus palabras de lo que aprendimos, ¿verdad? De que Dios tiene el control de todo, cualquier enfermedad que está en nuestra vida. Pero vamos a orar todos juntos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que escuchamos el día de hoy, que aprendimos lo que es la soberanía tuya, Padre Santo, que sabemos que tú tienes el control de todo lo que pasa en nuestra vida, Señor. Sabemos que
todo lo que pasa hay un propósito, Padre Santo. Ayúdanos a entender que muchas veces no podemos entender por qué suceden las cosas, por qué me enfermo, Padre Santo, por qué le pasó esto a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar, Padre Santo. Muchas veces no lo entendemos, pero tú sí sabes por qué, Padre Santo. Ayúdanos a estar firmes, Padre Santo, que tú tienes el control, aunque vengan huracanes, tormentas a nuestra vida, Padre Santo. Tú tienes el control, así como cuando tú estuviste en la barca, Padre Santo, que se movían esas tormentas, Padre Santo, y tú tenías el control. Tú no estabas preocupado, tú estabas tranquilo, descansando, viendo a ver hasta cuándo, qué tanto confiaban tus hijos, Padre Santo. Y ayúdanos también a nosotros, Señor, a confiar, Padre Santo, en ti, Padre Santo. Ayúdanos a entender, Señor, a saber más de ti, a conocerte más de ti, Señor. Ayúdanos a aprender, Padre Santo, de tu palabra, así para que podamos conocer más tus atributos, no solamente lo que es la soberanía de Dios, sino también lo que es tu justicia, Padre Santo, que tú eres un Dios justo. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios todopoderoso, Padre Santo. Ayúdanos a entender que tú eres omnisciente, que tú sabes lo que nosotros sentimos en nuestra soledad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ir a ti, Padre Santo, cuando nosotros tengamos problemas, Padre Santo, para que tú tomes control de nuestras cargas, así como dice tu palabra: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Gracias, Padre, te doy por tu pueblo, Señor, que como siempre haces esfuerzo de estar aquí, Padre Santo, de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que este tiempo que estuvimos aquí en comunión no es en vano, Padre Santo, sino que nos hace fuertes espiritualmente, Padre Santo. Así como dice tu palabra, somos llenos de tu palabra cada vez que nosotros escuchamos la palabra, ya sea aquí, ya sea en un estudio bíblico, ya sea por internet. Nosotros crecemos cada día más y más, Señor. Te pedimos, Padre Santo, si todas estas peticiones que nosotros tenemos, Padre Santo, que sean contestadas conforme sea tu voluntad. Muchas veces nosotros tenemos peticiones de tal vez económicas, Padre Santo, tal vez de más salud, Padre Santo, tal vez de problemas familiares, Padre Santo, pero sabemos, Padre Santo, que tú tienes control. Y gracias, Señor Jesucristo, gracias por ser bueno. También en este momento, Señor, te pido por los negocios de mis hermanos, Padre Santo, que tú tomes control, que todo esté bien, por el trabajo de todos mis hermanos, que les aumentes fuerza, Padre Santo, como el águila, Padre Santo. Aumentaselas como al búfalo, Señor. Multiplícaselas, Padre Santo, para que cuando vengan aquí a tu iglesia, Padre Santo, vengan con gozo, Señor. También en este momento te pedimos por sanación, Padre Santo. Si hay enfermos aquí, Padre Santo, que tú hagas la obra, Padre Santo, que la hagas en tu tiempo, Padre Santo, porque sabemos que tus tiempos son perfectos, Padre Santo. También en este momento te ponemos al liderazgo, Padre Santo, en tus manos, Señor. Ayúdanos a servirte con amor, Padre Santo, porque al servir a nuestros hermanos es como si trabajáramos para ti, es como si te sirviéramos a ti, Padre Santo. Ayúdanos a ser buenos ejemplos también allá afuera, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz para aquellos que están en tinieblas, Señor. También te pedimos, Padre Santo, para todos los que están en tus casas, Padre Santo, que tú mandes esa bendición y que les pongas ese deseo, Padre Santo, de querer congregarse, de estar en comunión, de estar con los hermanos, Señor. También en este momento, Señor, te pido por nuestros pastores, Señor, que tú los sigas bendiciendo, que tú los sigas cuidando, Padre Santo, como lo has hecho el día de hoy, Padre Santo. Te pido por ellos, Padre Santo, que les sigas dando ese amor, Padre Santo, como lo han tenido el día de hoy, que hasta el día de hoy han cuidado tu iglesia, han cuidado tu pueblo, Padre Santo, así como dice tu palabra, Señor, que debemos de obedecer a nuestros pastores porque ellos son los que velan por nuestras almas, Padre Santo, y sabemos que ellos tienen cuidado, Padre Santo, pero también te pedimos por ellos, Padre Santo, porque nosotros muchas veces aquí los vemos fuertes, nos dan esa buena cara, Padre Santo, pero no sabemos qué es lo que está dentro de ellos, esas preocupaciones que ellos tienen o alguna enfermedad, Padre Santo. Sabemos que tú sí sabes, pero muchas veces nosotros no. Ayúdanos a entenderlos también, Padre Santo, a orar más que nada por ellos, Señor, para que ellos sigan adelante alimentando tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, y en este momento, mi Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la honra y la gloria, Señor.